Hola, muy buenas noches y bienvenidos al taller virtual Normativas que protegen los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Mi nombre es Omar Reinaldo Fuentes Caicedo, estudiante del cuarto semestre de Derecho de la UTPL. Un agradecimiento a la señora Silvia Arriaga Pérez, presidenta del Club La Familia, por hacer realidad este taller y a ustedes por tener el honor de su presencia. El tema que vamos a tratar hoy es acerca de los derechos digitales en los jóvenes en la sociedad de hoy. Entonces, esto se trata acerca de la normativa que protege los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Esto está en base al estudio, lo que dice la Constitución del Ecuador sobre los derechos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Digitales. Como introducción podemos manifestar lo siguiente. El Ecuador es un Estado constitucional de derecho, de justicia, y donde se garantiza y está plasmado en la Constitución del 2008, está plasmado que se van a proteger los derechos humanos y también se protegerá a toda persona que se encuentre en estado de vulnerabilidad. En este caso nos referimos a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, es importante saber que las tecnologías digitales en los últimos años ha ido en aumento. Sin embargo, la emergencia sanitaria como fue el COVID-2019 que empezó aquí en el Ecuador a marcarnos desde marzo de 2020, en el cual por este tipo de epidemia nosotros tuvimos que quedarnos en casa y tuvimos que realizar esta digitalización de forma más rápida, más seguida. También las clases las comenzamos a tener virtuales y comenzamos a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a exponerlos a informaciones como son la tecnología, con el uso de instrumentos como fueron los celulares, las tabletas, computadoras, la televisión. Por lo tanto, esto es importante tener a buen recaudo y tener presente que así como tenemos este tipo de nuevas tecnologías, tenemos que irnos adaptando cada día a poder que estas tecnologías se usen de la mejor manera y también se vean las cosas positivas y las cosas negativas. Entonces, ¿qué son los derechos digitales? ¿A qué nos referimos? Los derechos digitales es una extensión de los derechos humanos. Sabemos que durante esta era digital su finalidad en realidad es proteger y garantizar la seguridad, no solamente de los datos que se están produciendo las personas, ya que cada día nosotros en el momento que creamos o abrimos una nueva aplicación, navegamos en nuestros teléfonos, abrimos Facebook, WhatsApp, Google Chrome, navegamos o ingresamos contenido a la red, revisamos videos o descargamos alguna publicidad, se están registrando los datos que nosotros estamos produciendo. Es decir, que muchas empresas tienen acceso a nuestra información, que nos gusta, que vemos, eh, que nos gustan observar y por eso muchas ya nos ponen eh, publicidad dirigida. Por lo tanto, que la tecnología de la información y la comunicación sabemos que ha ido cambiando con el pasar del tiempo y también esto ha hecho que se vayan vulnerando los derechos fundamentales en las personas, como es la libertad de expresión, el acceso a la información o el derecho a la privacidad, dejando a las personas cada vez más expuestas y por ello se requiere garantizar este tipo con una ley como es la Ley Orgánica de Protección de Datos Digitales que fue aprobada el 26 de mayo del 2021
y que va a cursar efecto en 2 años. Es decir, a partir del 26 de mayo del 2023 estará eh, para todos y cada uno de nosotros, será la ley que estará reglamentando el uso de datos. Como antecedentes podemos decir que cada vez se ha ido desarrollando una nueva forma de ejercer violencia, no solamente de género, sino también a los más vulnerables como son los niños. Entonces, especialmente están expuestos tanto la juventud como las personas adolescentes. Vemos que también no solamente esto viene desde ahora, sino desde mucho tiempo atrás, ya que se recoge en la Declaración de las Naciones Unidas, donde ya desde el año 1993 se aprobó la resolución en Asamblea General, eh, la eliminación de la violencia contra la mujer. Y también tenemos que tener en cuenta que no solamente la violencia de la mujer o la violencia de género está causando este tipo de problemas. Recuerden que ahorita con la utilización de los sistemas digitales, también se está desarrollando otro tipo de violencia en otros campos con el nuevo acceso a la tecnología. Recuerden que en el momento que nosotros tenemos un celular, un medio de comunicación, como en este momento yo estoy eh, llegando a ustedes de una forma directa, también ustedes están recibiendo esto en tiempo real en el momento, esta información. Es decir, ustedes están en su casa, prácticamente me están escuchando directamente dentro de su casa. Así la información llega en tiempo real, cosas positivas y cosas no. Entonces, por lo tanto, que el acceso a la información en la brecha digital, podemos seguir manifestando de que este entorno digital no constituye una novedad en la sociedad actual. Sabemos que cada día, no solo en los ámbitos menores, en niños se están manifestando, sino en personas adultas, el acceso a la información. En niños, adolescentes, adultos mayores, cada vez estamos eh, siendo expuestos a todo este tipo de tecnologías. Por lo tanto, el acceso que tenemos por estos medios digitales han provocado brechas también, porque nosotros al tener información instantánea, la hemos utilizado para estudiar, para aprender, tener los avances más recientes de la tecnología, descubrimientos científicos. Pero también existen personas que todavía tienen dificultades para tener acceso a este tipo de tecnología, como se dieron en el caso de la pandemia, que habían escuelas en sitios remotos o en sitios como ciertas partes del campo, donde no tienen internet, donde no tienen teléfono, donde familias que todavía no tienen el acceso a estas tecnologías. Eso hace que los hijos, los jóvenes y a los adolescentes eh, tengan esta restricción, el acceso a los avances que se están produciendo cada día, y eso hace que se forme una brecha entre unas personas y otras personas. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que la inclusión digital en la educación es muy buena, ya que esto facilita el conocimiento, sabemos que nos motiva a seguir progresando, a seguir cada vez más formando y utilizando conocimientos que sí son muy buenos para nuestro día a día. También es importante para llegar a la parte de, tenemos que ver que también existen peligros en el uso de estas tecnologías, como el acceso al Internet. Por eso tenemos a veces tenemos acceso a información poco fiable y falsa,
no todo lo que vemos en Internet, en Facebook, en YouTube o en algunas publicidades son reales. Por lo tanto, también tenemos que desconfiar. Tenemos que tratar de buscar canales que sean verídicos. También el uso de la tecnología hace que muchas personas se centren demasiado en juegos, se pasen todo el día en el teléfono y eso hace que se pierda una dispersión, se pierde tiempo y a veces como padres damos a los hijos también el teléfono para que ellos puedan navegar y no puedan seleccionar el tipo de información que llega. Así que también esto expone a los adolescentes a que tengan acceso a una información peligrosa y también a personas desconocidas que no sabemos qué intenciones puedan tener. Inclusive también el ciberbullying. No sé si ustedes han escuchado acerca de qué es el ciberbullying. Es el bullying, el famoso bullying, que es antes el acoso, que se llamaba el acoso escolar. Ahora ciber quiere decir por medio de internet se puede producir un bullying. A veces podemos ver un amigo, se cayó, le tomamos una foto, la subimos a las redes sociales, todo el mundo comienza a hablar mal de esa persona y automáticamente esa persona puede causarle problemas psicológicos y muchos otros tipos de problemas. Siempre es bueno ver las ventajas en el uso de las TICs en educación. También tenemos que ver que las desventajas también ya las hemos visto. Entonces, siempre tenemos que ver cuáles son estos aportes a la tecnología de la educación. Eh, Sabemos que nos ayuda mucho, que nos favorece en la educación universitaria, que nos posibilita el interactuar y aprender de diversas plataformas. También esto hace que nos podamos adaptar a horarios flexibles, nos ayuda muchísimo, especialmente a los jóvenes que están estudiando para realizar investigaciones, para realizar mejores trabajos. Por lo tanto, lo que más nos interesa es las normativas que protegen los derechos digitales. La Constitución de la República del 2008 manifiesta en su artículo 17, numeral 2, que todas las personas tienen el derecho universal al acceso a las tecnologías, de la información, a la comunicación. Es importante que todas las personas y cada una tenemos derecho a pedir información. Si sabemos que alguien tiene información personal de uno, nosotros podemos pedir el acceso a esa información. En el artículo 66, en el numeral 19, manifiesta que el derecho a la protección de datos es de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre la información y los datos es de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirá la autorización del titular o el mandato de la ley. Lo que quiere decir que toda la información que nosotros tenemos de las personas, en este caso tenemos un centro médico y en este centro médico podemos ir recolectando las historias clínicas de los pacientes. Esas historias clínicas de los pacientes tenemos que ser responsables en el momento que obtenemos la información. ¿Por qué? Porque tenemos los datos de la persona, el número de cédula, la edad, dónde vive, con quién vive, qué es lo que hace, qué no hace, cuáles son sus problemas, qué medicación toma y todo lo demás. Esa información debe ser tratada y debe de ser vigilada y guardada. Eso es lo que nosotros tenemos que las personas que vienen de la parte de afuera y llegarían a un centro médico tienen que tener la plena seguridad de que su información no va a ser dada a terceras personas, solamente va a ser de uso exclusivo de las personas o de la institución
que la tienen. Podemos preguntar que qué van a hacer con esa información y cuánto tiempo va a durar. Eso es importante. Ahora, en el 2021, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que fue aprobada y entró en el registro oficial el 26 de mayo del 2021, manifiesta en su artículo primero. Recuerden que entrará esta Ley Orgánica de Protección de Datos, va a entrar en vigencia el 26 de mayo del 2023. ¿Por qué? Porque entrará en vigencia 2 años después. Los legisladores, en el momento que aprobaron la ley, el presidente aprobó la ley y fue al registro oficial, la condición que iba a entrar en vigencia 2 años después de promulgada o asentada en el registro oficial. Entonces, esto dice que en el artículo 1, el objeto y la finalidad de la ley es que se debe de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye no solamente el acceso y la decisión sobre la información y el carácter de este tipo de datos, así como su correspondiente protección. Para dicho efecto, se regula, se prevé y se desarrolla estos principios y desarrollos, obligaciones y los mecanismos de tutela. Entonces, la Ley Orgánica de Protección de Datos va a ser aquella que va a garantizar o donde van a estar promulgados todo este tipo de derechos, las limitaciones y hasta dónde cada uno puede hacer uso de datos que no le corresponden. Es decir, cada persona tiene el derecho a la intimidad. Si usted no quiere que sus datos se divulguen y usted se entera que una empresa X tiene sus datos, usted puede pedir por qué tiene sus datos y debería de borrar de su registro obligatoriamente. Si no, usted, por medio de la ley, puede hacer cumplir sus derechos. Esta Ley Orgánica de Protección de Datos Personales también actualmente se encuentra en vigencia algunos artículos en los cuales se protege actualmente. El COI, que es el Código Orgánico Integral Penal, ya manifiesta que en el artículo 178, la violación a la intimidad, las personas que cuentan con consentimiento, dice, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, restrinja, agrave, reproduzca, difunda, publique fotos personales, mensajes de datos, voz, audio, video, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas o de otras o de cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por eso es importante tener presente que la divulgación de datos no autorizados ya está penado en el Código Orgánico Integral Penal actualmente. Y con la vigencia de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, que actualmente se encuentra socializándose a nivel de empresas públicas e instituciones privadas para el manejo y buen uso de los datos, se va a aplicar de una forma más directa este tipo de resolución. También hablamos de que el artículo 211 del COIX contempla una supuesta falsificación de datos en el registro civil de una persona. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Podemos decir que la supresión, alteración, suposición de identidad o estado civil
La persona que ilegalmente impida, altere, añada, suprima la inscripción de datos de identidad suyos o de otras personas en programas informáticos, partidas o tarjetas, índices, cédula o en cualquier otro documento emitido por la Dirección General de Registro Civil, Identificación y de Cedulación o sus dependencias o escriba como propia en la Dirección General de Registro Civil, Identificación y de Cedulación a una persona que no es su hijo, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Por eso es importante que en el tiempo antiguo cualquiera podía ir a inscribir a un niño. Ahorita, actualmente, desde el momento que nace un niño, nace en una clínica, nace en un hospital público o privado, el niño se le toman las huellas digitales, se le hace el tipo de sangre, se registra en el sistema del registro civil y el niño ya está con los datos de la madre. Este niño no puede ser inscrito por cualquier persona a más de su madre. Por lo tanto, es importante saber y tener eso, en cuenta eso. También es importante saber de que la información que nosotros tenemos de que alguna persona altere su cédula de identidad o algo, ya está penado en el COIPS, que es el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Entonces, esto quiere decir que cualquiera que le robe sus datos puede ser objeto de denuncia. Entonces, para concluir, podemos decir que las tecnologías de la información y de la comunicación han causado un gran impacto en la sociedad, especialmente en los jóvenes. Esta incorporación en la vida cotidiana sabemos que ha ido provocando cambios en la sociedad. Sabemos que la implementación de tecnologías en la sociedad ecuatoriana ha provocado que muchos niños, niñas y adolescentes sean víctimas de acoso, hostigamiento, intimidación, que son provocadas por medios digitales o redes sociales, que las conductas de acoso pueden provocar problemas de causas psicológicas y que todos, inclusive las personas más vulnerables, como los niños, niñas y adolescentes, se debe de precautelar el bienestar también de los jóvenes, regulando y restringiendo el uso y acceso a ciertas plataformas y que en el momento que accedemos a nuestros perfiles, tanto en Facebook, en cualquier tipo de redes sociales, tratar de no poner tanta información nuestra para que por medio de esa información no puedan ser nuestros datos robados y sean utilizados de otro tipo de forma. Entonces, hasta aquí ha sido mi exposición. Me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda. Puede hacerme la consulta por medio del chat o abrir el audio y hacerme la pregunta directamente. Para terminar la reunión, me avisa. Eh, bueno, entonces sería bueno si tienen alguna interrogante o algo para que me hagan llegar. Me encantaría que todos enciendan la cámara en este momento para ver si nos tomamos una foto eh, y poder ver directamente a todos los que están conectados para hacer un capture, por favor.